Buenas noches, querido público. Como siempre, muy agradecido de su audiencia. Como cada miércoles, les traemos su segmento Geopolítica y Seguridad. Como parte de su programa, Palabra Tiempo. La palabra tiempo, cuán buena es, según dice Proverbios. Recordando de entrada que estamos desarrollando un programa multitemático con diferentes segmentos, un segmento dedicado a la calidad, a la industria y el comercio, un segmento dedicado a la ciencia y la salud y un segmento dedicado al derecho y al medio ambiente. De modo que usted que sigue nuestro programa, cada día a las 7 de la noche tendrá una cita con un tema interesante, con expertos, con científicos, con técnicos que abordan desde una perspectiva diferente los grandes problemas nacionales e internacionales y, como decimos siempre, también no solamente estudiar el problema, sino también intentando que el programa sea propositivo y constructivo. Dicho sea de paso, el programa de hoy para mí tiene una importancia especial, porque mucho se habla de violencia, de crímenes, de diferentes tópicos que traen sufrimiento al ser humano. Pero hay ámbitos de la vida que hasta que a usted no le toca de cerca o a alguien que usted conoce, usted ni siquiera se detiene a pensar en eso. Hoy vamos a hablar desde el punto de vista antropológico, conductual, humano y desde el punto de vista legal, de la sanción, de la prevención, del suicidio, del homicidio y, por qué no, de su variable más descarnada, que es el sicariato. Digo que hay temáticas que uno la pasa por alto hasta que no le tocan, porque recientemente yo conocí a una persona aparentemente exitosa, con la cual tuvimos un encuentro profesional, hablamos de llevar un proyecto juntos, y era una persona que a todas luces tenía una vida plena, era feliz, hablaba de su familia, y de repente dejé de verla. No voy a mencionar el nombre por un asunto de dignidad y de respeto a su familia. De repente dejé de ver a esa persona, y cuando pregunté a un amigo en común, me dijo, él se suicidó. Debo confesar que eso me dejó en shock, porque nunca había conocido a una persona que pudiera llegar a la decisión fatal de acabar con su vida. Pero la imagen que el simple mortal tiene de esa persona con tendencia suicida es una persona alicaída, una persona triste, una persona empobrecida. Es lo que uno piensa, que el que va por la vida intentando diferentes planes y no se le da ninguno, pues llega a un punto de frustración que se podría suicidar. Pero también, no hace mucho, yo tuve la gran experiencia de visitar lo que hoy en día es uno de los países más desarrollados del mundo, que es Corea del Sur. Asistimos a una conferencia internacional de seguridad en Seúl. Me llamó mucho la atención el tema de la seguridad ciudadana, los grandes niveles de educación de Corea. Se puede decir que tiene ahora mismo el mejor sistema de educación. Recientemente, en los años recientes, ellos sacaron el número 1 de esa prueba PISA internacional, que tristemente la República Dominicana obtuvo el último lugar. Tienen 3 de las universidades más prestigiosas del mundo, tienen varias de las empresas internacionales más cotizadas, como ustedes saben, la Samsung, la Hyundai, la Kia. Pero además tienen otras variables, otros indicadores que el que va de otro sitio o el que estudia la cultura coreana de afuera, dice, bueno, este es el sistema socioeconómico perfecto. No hay analfabetismo, no hay deserción escolar, tienen una educación orientada a la eficiencia,
cursos técnicos para los jóvenes, los padres se preocupan mucho por la educación de sus hijos, la figura más respetada a nivel de la comunidad es el maestro. O sea, tienen una serie de condiciones como sociedad que lo menos que uno va a pensar es que a ellos lo que más les preocupa es que precisamente por la presión de alcanzar el éxito y por la presión de jóvenes estudiantes ser los número uno en su clase o en el bachillerato o en el college o en la universidad, tienen altos índices de suicidios en jóvenes. Todo eso y otras interrogantes que puedan surgir, como son por qué una persona llega a tomar esa decisión fatal contra su vida o contra la vida de otro, cuáles son los diferentes grados en que se puede llevar una acusación, por ejemplo, por homicidio. Se habla de homicidio, de asesinato, pero en otro sistema de derecho se habla de homicidio en primer grado, en segundo grado. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones? Y lo más abrumador para mí, como analista de temas de seguridad, es que se ha puesto, si se puede decir de moda, se ha puesto muy de moda en nuestra región el asesinato por encargo, lo que se conoce comúnmente como sicariato. Gente que decreta la pena de muerte de otra persona. Y hay seres humanos que yo diría que, y los expertos nos van a aclarar un poco de eso, que caen en la condición de animal. Porque ¿cómo que usted va a salir a matar a alguien que usted ni siquiera conoce, que no le ha provocado ningún mal? No hay que salir a matar a nadie. Pero es entendible que en un momento de desesperación, de violencia, de una reacción inmediata o de una reacción desproporcionada, un ser humano pueda cometer un homicidio. Pero de ahí a que fríamente a usted se le encomiende a la misión de ir a acabar con la vida de otro ser humano por dinero, eso tiene que ser estudiado a profundidad, ambos fenómenos. Y para eso hemos invitado a dos grandes amigos, dos grandes expertos, gente de mucho prestigio que nos honran con su presencia. El doctor Geraldo Espinosa y el doctor Cristian Cotes. Polanco. Sí. Lo que pasa es que me lo recomendó la licenciada, que también es una asidua seguidora de nuestro programa y colaboradora, y me dijo que ustedes eran hermanos, y hasta se parecen físicamente. Bueno, el doctor Cristian Polanco nos acompaña. Y lo primero es que quisiera, si es que tiene alguna connotación desde el punto de vista penal, legal, porque ya yo sé, porque lo hemos hablado, sí lo tiene, desde el punto de vista conductual, doctor, introdúzcanos por favor y a nuestros amables televidentes a este ámbito tan oscuro y tan misterioso y tenebroso, es el suicidio, claro, sus causas, consecuencias inmediatas. Claro, mira, el suicidio es un acto consciente en la cual la persona decide acabar con su vida, que puede estar precedido de un sinnúmero de factores, porque el suicidio es una condición multifactorial. Va a depender también de la propia fenómeno social y tanto biológico y psicológico del individuo. Pero que en estos últimos años ha tomado un repunte, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Se dice que alrededor de 800,000 a 1,000,000 de personas se suicidan cada año. Eso es mucho, doctor. Claro, estamos hablando, bueno, es la tercera, en muchos países es la tercera y quinta condición de muerte estadísticamente, causa de muerte estadísticamente en esos países. Estamos hablando de 65,000 personas mensual. O sea, un porcentaje alto, que la tendencia es a seguir aumentando. La tendencia cada día se dice que para el 2021 la depresión va a ser la enfermedad la principal del mundo en el 2021, y dentro de las depresiones
el 15 y el 20% termina en suicidio. Ya usted dijo, doctor, que es un fenómeno multicausal. Sí. Pero parece, por su misma intervención, que la depresión es una de las causas básicas. Una de las causas básicas. Y el entorno. Hacer multicausal, multifactorial, ahí se compenetran un sinnúmero de condiciones como son la situación económica, la exclusión social, los factores, enfermedades, por ejemplo, de personas que tienen enfermedades terminales. En otros factores importantes son en muchos casos la vejez, en lo cual la falta de expectativa y de esperanza en el futuro se pierde. Todo eso conlleva enfermedades mentales, abuso de sustancias psicoactivas. Son muchas causas, sí, entonces. Son muchas causas. Cada una se podría explicar en grande, que generan en el individuo condiciones de tristeza, condiciones anhedonia, o falta de motivación para el individuo expresar sus sentimientos. Anedonia también, las cosas que le producían, alexitimia es eso, la anedonia es la cosa que le producían placer, ya no le producen. O sea, ese mismo individuo que tú lo veías bicharacho, lo veías siempre en un campo, que estaba alegre en un momento, contento, que no es lo mismo que estar feliz. Exacto, con proyectos de vida para futuro. Esa persona generalmente tú la ves aislada, tristona, muy marginal socialmente. Todo eso te da elementos que nos pueden informar o nos pueden dar una pista de que esa persona no anda bien. Entonces, sí. ¿Por qué de esas múltiples causas y factores me llama la atención la condición económica? Sí. La condición económica como una variable fluctuante. O sea, yo estoy rico en un momento y por malos negocios, lo que sea, no me van bien las cosas. Yo puedo estar pobre, verme pobre, y eso me puede llevar a una depresión suicida. Claro. O el que siempre está pobre en un momento puede decir, no quiero más esta vida de pobreza. Mira, porque estamos hablando de ejemplos, los dos ejemplos que puse para abrir el programa, con perdón. Bueno, después me enteré que el amigo tenía deudas. Sí. Deudas que no pudo aparentemente manejar desde el punto de vista psíquico. Claro. Pero también, si nos vamos rápidamente a las fuentes de información abierta, podemos encontrar que no necesariamente los países más pobres son los que tienen mayores tasas de suicidio. No, de suicidio. No. Al contrario, incluso nos vamos a los países escandinavos, Noruega, esos países, Finlandia, y la tasa de suicidio es altísima, y esa gente tiene sus problemas resueltos, pero ahí se conjugan un sinnúmero de factores: soledad, alcoholismo, todo eso, droga, se dan todos esos fenómenos. Ahora, aquí en el Caribe, una de las condiciones que muchas personas optan por quitarse la vida, una de ellas es la condición económica, socioeconómica, generalmente. Y mira, tú dirás, las estadísticas muestran lo contrario. Por ejemplo, las últimas informes del Observatorio Ciudadano del Ministerio de Interior y Policía, que está en su página, y posteriormente nos dicen que donde se produce la mayor cantidad de suicidios es en las grandes ciudades: La Vega, Santo Domingo, Santiago, San Francisco, los grandes conglomerados es donde se producen las altas tasas de suicidio en la República Dominicana, y donde menos se produce es, por ejemplo, en la zona rural, en la frontera, en el sur, en las otras zonas rurales donde
hay más pobreza. Es un factor de protección, el núcleo familiar. Exactamente, eso es muy importante. La familia que permanece unida. La familia que permanece unida. Aconseja, previene. No, y es una parte importante porque hemos perdido la familia. No es que está en crisis, no es que está la familia desintegrándose y falta de valores. No, es el hombre que está en esa condición. Son las cantidades de factores que han bombardeado a la familia internamente y han mellado, han dinamitado de una familia parental unida, amontonada, con mucho calor, con mucho unidad. Poco a poco vemos cómo esa familia se divide, se migra, se van, la misma tecnología también ha hecho mucho más individualista a cada miembro, y eso generalmente ha mellado a los miembros, a los hombres y mujeres de la familia, no a la familia. La familia todavía sigue siendo un núcleo, una célula social en la cual el individuo encuentra respuesta, encuentra apoyo. Sí, no, pero no nos ayudan las estadísticas, doctor, porque más del 80% de los hogares en República Dominicana son monoparentales. Sí, por eso te digo. Pero hay familias. Entonces, hay una fuerte tendencia. Sí, hay familias monoparentales que son familias. Que aún mantienen. Una madre soltera con 3 hijos que vive funcionalmente, esa familia trabaja y hace todo el esfuerzo por llevar hacia adelante y se mantiene aún con la falta del padre. Es una familia que con todas las adversidades del medio funciona. Así es. Doctor, consecuencias para esa familia que pierde una persona de esa manera tan trágica. Es muy perturbador. Si la persona que generalmente su cognición está muy mellada, está muy deteriorada, o sea, la persona depresiva y la persona en estado de suicidio, generalmente su nivel de razonamiento, su nivel de funcionamiento racional está sumamente divorciado de muchos aspectos en la cual le pueden dar herramientas a él para él mismo, a cuestiones que quizás tú o yo la vemos nimiedades o la vemos cosas sencillas, simples. Eso lo abruma. Exacto, lo abruma y muchas veces no tiene la condición para poder resolver esos problemas. Entonces, si ellos tuvieran la capacidad en ese momento de pensar cómo eso perturba a la familia, cómo eso marca al microclima familiar, de una forma tal que es devastadora. Decisiones, por ejemplo, de ese tipo son sumamente devastadoras para el entorno familiar, provocando situaciones en las cuales marcan a esa familia y a los miembros para toda la vida. Me imagino el caso de los más pequeños. Se dice que en muchas ocasiones hay acuerdos invisibles en el subconsciente entre padres o madres con sus hijos, con decisiones irracionales que ellos tienden a imitar o a repetir esa misma conducta. Pero también tenemos... Se dice que al final, doctor, porque hay gente que sobrevive en algún intento de suicidio. Sí, eso ya... Y se dice que al final lo logra. El que lo intenta, al final... Pero yo pienso que en ese lapso de tiempo, ahí entonces tienen que intervenir esos factores de protección, que usted dice, tal vez un tratamiento psiquiátrico, psicológico. Se dice que por cada suicidio hay 4 intentos de suicidio. Se dice que en el mundo han ocurrido de 10 a 20 millones de parasuicidios, que son intentos de suicidio, que muchas veces sufren lesiones, toman acciones de autolesión, autolítica, y quedan con lesiones permanentes.
se dice que hay de 10 a 20 millones de intentos de suicidio que han intentado suicidio y que muchas de ellas han quedado con lesiones permanentes y situaciones que lo han inhabilitado para su desarrollo social. Por cada suicidio hay 4 intentos de suicidio. Eso es importante, doctor, y ahora yo sé que nos va a colaborar con mucha luz el doctor Espinosa, porque en internet los padres deben saber, los padres que ven este programa, están circulando unos juegos digitales o unos retos. Hay 2 que son muy famosos, la Ballena Azul y el Momo Challenge, que van induciendo a los niños, inclusive con gráficas, con explicaciones muy detalladas, de cómo ir cumpliendo retos, y esos retos implican autoinfligirse heridas, adoptar conductas de riesgo, caminar, por ejemplo, por un borde de un techo, cortarse una muñeca, y al final el gran reto, según el juego, el gran desafío es el suicidio. Entonces, luego de la pausa, yo quisiera que mi hermano Gerardo nos diga si eso es sancionable penalmente hablando y cómo los padres podemos proteger a nuestros hijos cuando hay tanta información en la red. Señores, no se vayan. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Amables televidentes, continuamos con su programa Palabra Tiempo. Soy Bismar Hernández y me encuentro acompañado del doctor Espinosa, el doctor Cristian, y estamos hablando de suicidios, homicidios y sicariato, abordando la parte humana, conductual y la parte jurídico-penal, si se quiere. De modo que, antes de irnos a la pausa, quedamos pendientes de que el doctor Espinosa nos diga si podría haber alguna responsabilidad en quien incita a una persona a suicidarse, alguna responsabilidad penal. Y ahí mismo entonces explíquenos qué es el homicidio. Ya no el atentado como lo definía Cristian, el atentado contra su propia vida, sino el intento o el logro de acabar con la vida de otro ser humano. Obviamente que existe responsabilidad cuando una persona excita a otra a cometer el suicidio. Ahora bien, en la legislación nuestra, dicho tema no es tan claramente establecido por tratarse de temas principalmente novedosos, como son lo de los muñecos estos que incitan al homicidio en la televisión, como se han dado diversos casos en días recientes. ¿Qué dificulta
que se pueda materializar el que una persona sea enjuiciado o una compañía sea enjuiciada por esa excitación a menores, el hecho de recolectar pruebas y llevarle a un juez que lo pongan en condiciones de saber que real y efectivamente existe una relación estrecha dentro del hecho en sí y la persona que lo ha motivado o la compañía que ha motivado a que eso suceda. Por eso, siempre es bueno tomar todas las previsiones del lugar a fin de evitar de que los niños se aparten de ese tipo de programación que puede inducirlo a eso, porque realmente desde el punto de vista jurídico y lo que son las sanciones, pues hay muchísimas dificultades por el hecho de, lo pudiéramos decir, falta de tecnología, de mecanismos que existe en el Estado Dominicano para combatir ese tipo de delito. ¿Y el homicidio entonces? El homicidio... ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo lo definen ustedes, los juristas, técnicamente? El homicidio, tal y como establece el Código Penal nuestro, más viejo que nosotros tres, con unos años. No, más viejo que yo cualquier cosa. Sí, exacto, perfecto. Cuando alguien, dice el Código, cuando alguien voluntariamente le quita la vida al otro. Pero hay diferentes categorías de esa voluntad. El que le arrebata la vida a alguien se hace reo de homicidio. Hay clasificaciones en ello que se estudian desde el derecho romano, cuando el homicidio es voluntario, involuntario, la intención de cometer el hecho. Obviamente se castiga dependiendo de las circunstancias, porque los tratadistas desde sus orígenes trataron de ver cuál es la circunstancia que motiva el hecho en sí, y de ahí es donde estamos hablando hoy de otros temas que no existen todavía contemplados en nuestro código, como el feminicidio, el sicariato, que aún escuchándose todos los días y dándose. Esa es una de las preguntas que yo le tenía puntual cuando estábamos preparando el programa. ¿Existe el feminicidio? Porque hay gente que dicen que no, simplemente es un homicidio a una dama o a una mujer. Lo que sucede es que a viva voz todos escuchamos hablar de feminicidio, pero todavía no tenemos un marco legal que regule el feminicidio. Es decir, ¿qué es lo que se hace cuando el crimen se comete en contra de la mujer y existen circunstancias que pueden agravar ese crimen? Entonces se castiga con la pena máxima. Pero lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos una normativa que pueda sancionar el delito que se tipifique como tal, que es el feminicidio. ¿Por qué tan alto aquí, Cristian? El feminicidio. El homicidio cometido contra mujeres o feminicidio, como se le está llamando técnicamente. Bueno, hay mucho, ahí entramos de nuevo. En lo multifactorial y en lo multicausal. Somos de los primeros países del mundo. No, claro. Primer lugar. ¿Cuánto que vamos allá por las estadísticas? ¿Cuánto? Creo que ya van. Mira, una parte. En verdad, el tema de las estadísticas es a veces es complicado. Sí. A veces es complicado. Porque las estadísticas muchas veces vienen mediatizadas y otras veces vienen ocultas por la misma estrategia que utiliza el criminal, el homicida. Por ejemplo, hay casos también que hay unos cuantos de envenenamiento y electrocución. Y un experto, un oficial de esos amigos de la policía me decía, mira, hay muchos casos de electrocución que no son accidentes. Se provocan. Sí. No, mira, para hacer ciencia y para hacer proyecciones, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con eso. Tenemos que manejar estadísticas. Lamentablemente en nuestro país, en muchas partes y en muchas áreas, las estadísticas son un desastre. Hay un subregistro, como tú mencionas, y no evidencian la realidad. Ahora, el fenómeno de los feminicidios en la República Dominicana viene acompañado de varios factores.
volvemos a un factor socioeconómico, un patriarcado que se recicla. El machismo. No un patriarcado que viene desde siglos, que se viene reciclando. Sí, que se parece mucho, aunque no sea lo mismo. El patriarcado es el liderazgo de la familia en el hombre, en el padre. Y el matriarcado sería en la madre, que hay inclusive culturas que los hijos tienen el apellido de la madre. Un patriarcado que se viene reciclando durante tiempo, que se impone desde el poder. El poder no es solamente político, el poder en el hogar, el poder en el trabajo, el poder en la escuela, el poder, o sea, todo eso se manifiesta. Ese patriarcado que se recicla se manifiesta desde las esferas de poder contra la mujer, y eso hace a la mujer una persona muy vulnerable a todas estas condiciones, más en una sociedad como esta, acompañado precisamente con un machismo visceral y condiciones económicas muy desventajosas frente al hombre. Por más leyes que modifiquen, y está demostrado eso, modificaron la ley, por más represión que se introduzca, mientras no se trabaje, es con prevención, se trabaje en la educación, en niveles socioeconómicos que imponga a la mujer en una esfera mucho más cómoda frente al hombre, no de palabras, no de gastando miles y cientos de millones en propaganda, no, es con una realidad. Entonces, eso no va a cambiar. Tenemos aquí una población importante de mujeres, madres solteras o mujeres que viven en la pobreza, que buscan una protección en un hombre que la proteja económicamente y un sinnúmero de cosas, y cuando se viene a unir esa persona, ese termina siendo su verdugo. Como pasó, por ejemplo, con este paciente psiquiátrico que asesinó, violó la hija, asesinó el Charman Chakra. El caso de Charman Chakra. Ella, con 3 hijos, busca un protector y encuentra a este muchacho, y lamentablemente salió premiado. ¿De qué forma? Negativamente. Entonces, hay que trabajar en ese aspecto, y vamos a tener esto por mucho tiempo, porque lamentablemente mientras más se ponen rígidas, mientras más se aplican las leyes y modifican el aspecto jurídico legal, más suceden los feminicidios en la República Dominicana. No, qué paradoja de la vida. Hay algunas voces y autores que dicen que no importa que se endurezca la pena, porque en muchos casos el homicida también es suicida. Sí, es otro fenómeno que pero se está... en el caso, como cita el doctor, se puede ver, ahora mismo no hay ningún crimen, por ejemplo, o delito que se pueda cometer en la sociedad, que sea tan difícil de uno trabajarlo en el tribunal como el feminicidio, porque todo se ha complicado, es decir, toda la sociedad está de acuerdo con que eso hay que castigarlo. Ahora, ¿qué sucede? Mayor castigo, más frecuente se hacen los casos. Es decir, el problema no está, tal y como dice el doctor, en que las leyes se condenen a mayor cantidad, las penas sean mayores. Es un problema y hay que trabajarlo desde abajo. Es que la fábrica del individuo violento está produciendo más sujetos que lo que puede apartar el sistema de justicia penal. No. Por ejemplo, dice Johan Galtón que el homicidio y el suicidio son las manifestaciones extremas de violencia, y además esa violencia directa porque se ve. Pero hay 2 tipos de violencia que él tiene un ensayo genial que lo recomiendo siempre que tengo la oportunidad. Hay 2 tipos de violencia que están por debajo de la línea de flotación, como si fuera un iceberg, que es la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural es un proceso que viene dándose en la vida del individuo desde muy temprano, doctor. Sí, claro. Desde muy temprano. Es muy posible que esos homicidas de hoy, inclusive los suicidas, y como usted dice, por un suicidio hay 4 para suicidio o cuasi suicidio, porque lo intentó, porque venía esa psiquis mortificando a ese individuo. Pero también en el caso de los homicidas o feminicidas, ellos vienen en un proceso conductual. Es posible que desde niño, por ejemplo, cuando yo estaba articulando mis estudios de delincuencia juvenil, yo tuve acceso a un estudio de la APA, de la American Psychological Association,
que dice que si un niño se cría en un hogar con violencia, es casi imposible, si no es tratado, si no es adecuadamente tratado por ustedes los profesionales, que no sea un adulto violento. No, eso dice Jung. Yo no sé si tú has leído a Carl Jung, que fue uno de los pioneros del psicoanálisis y hizo mucha investigación. El individuo es producto del medio, dice Carl Jung. Eso lo dijo Carl Jung hace 50 o 60. Recuérdese que aquí el científico usted, yo soy un humilde campesino de Elia Peña. Aquí todo. He tenido la oportunidad. El individuo es producto del medio. Si ese niño se cría en un ambiente como tú lo acabas de manifestar aquí en ese informe, caótico. Ahora, no hemos hablado de algo importante, se nos está quedando. O sea, el papel que juegan los medios de comunicación en los feminicidios, en los suicidios y todo eso. O sea, cuando tú ves que un medio de comunicación adorna, glorifica, sensacionaliza un homicidio y un suicidio, generalmente, esto va igualmente con el aspecto de la música. Yo no sé cuánta porquería en contra de la mujer hoy en día, música que, oye, yo me quedo algunas veces, me da espanto en contra de la mujer, cómo se promueve el sexismo, cómo se promueve un sinnúmero de cosas. Y después entonces ahí es que tenemos que trabajar en cambiar esto. Un medio de comunicación que sensacionalice, que glorifiquen este tipo de actos y las personas, los jóvenes, lo vean como un patrón a seguir muchas veces. ¿Qué vamos a esperar? Esas narconovelas que andan por ahí. Eso, no, claro. O sea, es un medio totalmente bombardeado por el mercado de sexismo, de machismo, de un sinnúmero de la música, la propaganda. O sea, vemos entonces anuncios, el chico en formación sin unos anillos de protección, sin un caparazón, no lo entiende. Vemos como los anuncios, por ejemplo, lo primero que te ponen es una mujer con bikini o una mujer bien hermosa, instrumentalizando a la mujer. El mensaje para el chico es que esa mujer nada más sirve para eso. Exactamente. Para su placer sexual y para adorno. Hoy veía, por ejemplo, una foto que se hizo viral en las redes, ponían dos niños abrazados, que se veían perfectamente, una imagen bien bonita, bien trabajada, producida, como dicen mis amigos de los medios. Pero ponían al niño como doctor, el letrero de atrás, y a la niña como enfermera. O sea, así mismo se ve eso socialmente. O sea, el hombre siempre ocupa los puestos más relevantes y la mujer los menos relevantes ganan más. O sea, es el poder que se impone de todas las esferas contra la mujer. Eso se ve en todo. Entonces eso se maneja en la psiqui muchas veces. No puedes hacer eso porque tú eres mujer, no puedes estar aquí porque tú eres mujer. Entonces el tratamiento preventivo, doctor, comenzaría con la educación integral de niños y niñas, pero no un asunto marginal, porque nosotros tenemos que ver eso. O sea, cuando tú ves que tú sales allá a la calle y lo que tú escuchas, un dembow o una música, un reggaetón, que lo que emana por ahí es sexismo puro, de poner a la mujer en la forma más denigrante. Así no, porque por lo más que tú puedes agarrar 4, volvemos a reiteramos lo que eso decía, se va quedando claro, lo que decía Jung, el individuo es producto del medio. Si tú aquí te montas en un carro, pones una emisora, prende un televisor, prende el cable, y tú te ves acorralado. Donde quiera son los mismos mensajes. Y tú creces. En la escuela, por ejemplo, los libros de primaria, ¿qué te dice? Mamá me ama, papá trabaja, mamá me ama, mamá me mima. Es todo un sistema para crear Frankenstein, como dice un amigo. Así mismo. Doctor, o sea, después yo quiero que luego de la pausa hablemos un poco entonces de tratamiento y de prevención. Y también de sanción para los casos que sean ya de orden penal sancionable. Señores, no se vayan, por favor. Buenas noches.
¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Queridos televidentes, continuamos con su programa Palabra a Tiempo, hablando hoy de homicidios, suicidios, sicariatos, conductas violentas extremas, con dos expertos y amigos invitados. Doctor Cristian, siendo tan difícil el escenario, porque usted nos ha recalcado con peso científico algo que ya sabíamos, que estas conductas se vienen criando desde muy joven en la vida del ser humano. A veces hay algunos teóricos que dicen que desde la barriga de su mamá, porque como usted dice que el individuo es producto del entorno, pues cuando hay mucha pobreza, cuando hay mucha violencia, cuando hay mucha marginalidad, cuando hay una música que incita al desorden en el mismo entorno de los primeros años de vida del individuo, pues no podemos esperar que ese individuo sea un modelo ciudadano. Ahora bien, siendo Latinoamérica la segunda región del mundo con más jóvenes desocupados, nosotros tenemos la región entre 22 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y en República Dominicana, según fuentes oficiales, a pesar del gran esfuerzo, valiosísimo esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación, hay más de 450,000 menores, o sea, menores de entre 3 y 17 años, que por una razón u otra no están asistiendo a la escuela. O sea, ya no tienen esa formación, esa educación formal. Si a eso le sumamos que, obviamente, el muchacho, como decimos nosotros popularmente, el muchacho que no está yendo a la escuela, es casi seguro que también tenga problemas en el hogar, tenga un hogar disfuncional donde falta papá, donde falta mamá o donde faltan los dos. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias sociales, gubernamentales o de organizaciones del territorio para lidiar con esa gran cantidad de potenciales seres humanos que van a tener problemas en el futuro? Bueno, mira, eso es una situación difícil la que tú has descrito y es así. Ocupamos los primeros lugares en ese aspecto de sección escolar y eso de 450,000 es la realidad. Esto, lamentablemente hay que decirlo así, si eso continúa, es un caldo de cultivo para explosiones sociales que podrían ocurrir. Porque es cuando una olla de presión no aguanta más. Entonces, yo como profesional de la conducta, médico psiquiatra, y que hemos estudiado fenómenos, estudios y hemos hecho estudios importantes. Para eso se necesita inversión. O sea, para nosotros mejorar la educación dominicana y devolverle o darle la esperanza, la estimulación a esa gran población de niños y adolescentes
que muchas veces o están en otras labores ayudándole a su padre, bueno, todos nos conocemos esa historia, o están deambulando por la calle, o están consumiendo, o están... para hacer ese trabajo, ¿no? Porque la infraestructura ahí se ofrece un sistema educativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que están muy desmotivados. No, y que falta la educación del hogar. Sí. No, y la desmotivación también, desmotivado. Todos esos factores hacen una bomba de tiempo. Una situación en la cual hay que tratar de trabajar. Pero yo, desde el punto de vista mío, entiendo que se deben de crear las herramientas posibles para que esos jóvenes no caigan en situaciones de vulnerabilidad y que puedan caer en una situación en la cual no haya vuelta atrás. ¿Cómo identificar a ese joven que tiene tendencia suicida, inclusive niños recientemente con tendencia suicida? ¿Cuáles serían las alertas que tienen que ver los seres cercanos? Mira que la tercera causa de muerte en la República Dominicana, la tercera causa de muerte en la República Dominicana en adolescentes es el suicidio. Aquí se suicida generalmente de 16 a 34 años, es el grupo etario que más se suicida, de 34 a 65 el segundo, y después de ahí. Del 2011 al 2017 se suicidaron en la República Dominicana 3.700 personas. Tenemos una tasa que va en aumento ahora mismo. Tenemos 7 que en algunos años, como en el 2015, aumentó a 8. Y ahora debe estar en 8. Hoy mismo apareció en el periódico, se suicidó uno en Moca y otro por ahí, y a diario así. Hay un subregistro también que no sale. Pero estamos 8 por 100.000, una tasa de 8 suicidios por 100.000. O sea, estamos 80 dominicanos se suicidan al año. 80 dominicanos, somos 10 millones. Si tú lo 8 por 100.000 nos va a dar 80 dominicanos. La tendencia es a aumentar. Por ejemplo, desde el 2000 al 2002, que apenas la tasa era de un 3 por 100.000, ha venido subiendo. Todavía somos una de las más bajas en la región. Por ejemplo, si tú la comparas con Uruguay, que está en 14, Chile, Surinam, que está en 26, Estados Unidos, que está en 11, México también, que está alta. O sea, todavía tenemos una tasa. ¿Qué pasa con eso? Las mayores cantidades de suicidios se producen en las grandes ciudades. Por ejemplo, Santo Domingo. ¿Qué pasa con eso? O sea, que en la República Dominicana, Santo Domingo y Santiago. Santo Domingo, Santiago, San Francisco, San Pedro, La Vega, son donde mayores se suicidan. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, vienes a Santo Domingo, hay muchas, como dijo, muchas causas multifactoriales, muchos factores que inciden en eso. Con perdón, doctor, sí. Alguien podía pensar que porque tienen mayor población hay mayores casos, pero estamos hablando de tasa, no de números absolutos. Sí, exactamente. Si tú hay una disparidad, opulencia y marginalidad. Muchas de estas personas, si tú ves en las estadísticas, excepto algunas, son personas que migran de su lar, venden en el campo, migran con toda su familia y vienen a vivir en la marginalidad. Muchas de ellas se encuentran con ese impacto, con esa realidad. Opulencia, una sociedad que exhibe mucha opulencia con mucha pobreza. Sí. Entonces, eso, si tú no tienes una capacidad de razonamiento en cuanto a eso, y ahí volvemos dinero. ¿Y cómo se consigue esa capacidad de aguantar esa presión mediática, socioeconómica, de que usted migró del campo a la ciudad con un sueño de progreso y al contrario se ve frustrado? Y ahí se me ocurre a mí, porque usted ha mencionado también el tema de tendencia suicida. Sí. El que es capaz de quitarse su vida por una frustración, también es capaz de quitársela a otro, por la misma frustración. Sí, hay condiciones en las cuales se dan esos dos fenómenos. Hay, por ejemplo, padres que
están en una condición socioeconómica muy extrema, y sus hijos y su mujer, y dicen, no, yo me voy a quitar la vida y se la voy a quitar para que ellos no sufran, porque yo no tengo con quién dejar mis hijos y no tengo con quién dejar a cargo mis hijos, y cometen eso. Pero en la mayoría de los casos, por lo menos las investigaciones que han salido de los medios de comunicación, es que son escenas de celos. Se dan eso, por eso te dije que es multifactorial. Se dan eso también, de problemas de celos pasionales, que ocurren mucho, pero también se dan esas condiciones. Pero si tú buscas el nivel, el porcentaje, quizás eso que tú mencionas es una proporción muy baja. Doctor, y el homicidio, que tal vez no es premeditado, que no es una persona con depresión, con problemas económicos, pero que se da por un asunto, como dicen los criminólogos, por un ambiente de oportunidad, el famoso choque, el parqueo, el rayón, la discusión estúpida, vamos a decirlo así, pero como todos andamos armados, porque es una suerte también de viejo oeste. Sí. Las estadísticas de la ONU dicen que el 40% de los crímenes que se cometen en el mundo con armas de fuego son cometidos en América Latina. Sí, no, mira, aquí tenemos... El 40%, sin embargo, nosotros andamos por un 15% de la población mundial. Sí. O sea que estamos haciendo muy mal uso, un uso en masa y muy mal uso de las armas de fuego. Salió hoy una estadística de los 21 países más violentos en el mundo, y gracias que nosotros no estamos en esas estadísticas, pero todavía la tendencia es, el nivel de violencia se produce por un factor de frustración muchas veces. O sea, yo te rayo, hay un nivel de poder en una de las partes, y las dos se creen en esa misma condición, o una se cree en esa condición de poder sobre el otro, y llega... ¿Y esa condición la da el arma en la cintura? Llega la falta de control, la falta de control de los impulsos, muchas veces, de esa persona, conlleva a cometer actos que después dice, ay, pero ¿qué hice? En el momento, ese nivel, volvemos ahí, de poco control de los impulsos y de su razonamiento, porque cuando la emoción se hace dueña de la razón, se va al carajo. O sea, pero el instrumento, doctor, el arma de fuego, el que una persona completamente sana decida comprar un arma de fuego, estando consciente de que la única finalidad de esa herramienta es matar a otro ser humano, ¿cómo podemos calificar eso? ¿Me estoy preparando para matar o me estoy preparando para defenderme? Porque yo pienso, sí, con entrenamiento de combate, que un arma no defiende a nadie, un arma no protege. Decía un presidente que sí, que las armas estaban para defender y no para ofender. Sí, pero eso es en otro ámbito, sí, con otra visión, porque también tenemos que recordar que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Sí. Entonces los agentes de la ley sí tienen que estar armados. Pero el testimonio que tenemos y los estudios es que países que han tenido alta tasa de criminalidad por armas de fuego, cuando se pone más restrictiva la política de porte y tenencia de armas de fuego, bajan los índices de criminalidad. Sí, y ahí quiero aclararte algo. Muchas personas en este país se arman precisamente por la inseguridad ciudadana que hay. Y hay un problema de Estado, las armas son sumamente caras, los impuestos... También lo asaltan por tener el arma. Exactamente. La inseguridad ciudadana. Ahora, si tú ves las informaciones, y ahí vuelvo, los números, por cada asesinato que ocurre, generalmente hay un miembro de una institución armada involucrado en eso. Y los números están ahí. O sea, la población civil, a no ser que sea la delincuencia, el ratero, que anda en la calle con la pistola, que son muy casos muy razonados, que se la quita a otro, pero un gran porcentaje de hechos de sangre en este país, ya sea feminicidios, ya sea... nos está asesinando el tiempo. El tiempo. Bueno, yo quisiera que el doctor, porque lo mencionamos más o menos tangencialmente, nos diga quién es más culpable
Ya dijimos que el sicariato, tal vez como figura jurídica, se puede decir, no está sancionado como tal. No está sancionado. Ahora, el que manda o el que ejecuta, ¿quién va a recibir qué sanción? Para concluir el tema. El código de nosotros también prevé sobre el autor intelectual, que es la persona que manda que se ejecute. Ahora, ¿qué sucede? En el sicariato hay una situación que, si la analizamos, nos damos cuenta que están al mismo nivel que los terroristas. A ellos en sí les interesa que se sepa que ellos fueron los que mandaron a hacer eso. Y por eso la mayor parte de los casos que se dan de sicariato, por ejemplo el caso del regidor en Monteplata, a la luz del día. Por lo que dice el doctor, un tema de autoridad, de poder. En un colmado. Los cocodrilos. Y tú observas el caso de los cocodrilos, de ahora, reciente, entre República Dominicana y Puerto Rico, y observa un sinnúmero de casos que nosotros hemos trabajado en los tribunales, y nos damos cuenta que el objetivo de ellos es que quien paga está mandando un mensaje a la sociedad que sepa que son ellos que están mandando a hacer eso. Y a ellos no le importa, en fin, lo que ha originado eso, porque se ha dado casos y hemos conocido casos del tal tumbe de millones de pesos, y finalmente cuando lo matan le dejan el dinero ahí para que el mensaje le llegue: no, yo no te estoy matando, no es por el dinero, es para que tú me respetes, para que tú respetes mi organización. Podríamos decir que, para cerrar, que desde el punto de vista jurídico y psiquiátrico, psicológico, el individuo más peligroso de una sociedad no es el que tiene tendencia suicida, no el que accidentalmente o por una emoción mata a uno, sino el que fríamente se sienta y manda a matar a otro. Ese es el más peligroso, porque la persona que ejecuta lo hace sin rencor, no planifica, simplemente le dicen ve a tal lugar y ejecuta. Entonces, pero también es el culpable, doctor. Pero obviamente, claro que sí, señores, porque lamentablemente se dan todas las circunstancias del crimen agravado. Cuando uno tiene gente brillante, sucede casi siempre esto. Me disculpan, que yo sé que nos quedan algunas ideas en el aire. Ojalá que podamos tenerlo por aquí nuevamente, pero ya la producción nos dice que no queda más que decir muchas gracias, buenas noches.